El silencio. Qué palabra tan simple y poderosa al mismo tiempo. Hoy en día, en una sociedad donde todo el mundo parece tener algo que decir, donde las redes sociales nos empujan a opinar, a debatir, a llenar el espacio con palabras, parece que hemos olvidado el valor de callar. Pero el silencio, ese arte que los estoicos supieron dominar con tanta sabiduría, es una herramienta fundamental para vivir una vida plena, enfocada y, sobre todo, en paz. A menudo, creemos que hablar siempre es sinónimo de control, de poder o de demostrar lo que sabemos, cuando en realidad, a veces lo más sabio que podemos hacer es simplemente mantener la boca cerrada. Este video está dedicado precisamente a eso, a saber cuándo debemos quedarnos en silencio, a aprender a identificar esos momentos en los que hablar no solo es innecesario, sino perjudicial para nuestra tranquilidad y nuestra fortaleza interna. Vamos a explorar 9 lecciones basadas en el estoicismo, que te ayudarán a encontrar la sabiduría de callar en los momentos clave de la vida. Primera lección: no hables cuando estás enojado. Esta primera lección puede parecer obvia, pero la verdad es que muchas veces, cuando estamos atrapados en el calor del momento, olvidamos la importancia de guardar silencio. El enojo es una emoción poderosa, y cuando lo sentimos, nuestro juicio se ve nublado. Decimos cosas que no pensamos realmente, o que luego nos arrepentimos de haber dicho. En momentos de ira, la mente se llena de caos, y las palabras salen sin filtro alguno, muchas veces causando daño a los demás y a nosotros mismos. Callarse en ese momento puede ser el mayor acto de sabiduría. Epicteto, uno de los grandes estoicos, nos recordaba que no es lo que te sucede lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Esto se aplica perfectamente al enojo. Cuando dejamos que el enojo tome el control, le estamos entregando nuestro poder. Pero si somos capaces de detenernos, de guardar silencio y reflexionar antes de hablar, mantenemos el control sobre nosotros mismos, algo que es clave en el estoicismo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. ¿Por qué es importante callarse cuando estamos enojados? Porque en ese momento no somos nosotros mismos. El enojo nos convierte en una versión distorsionada de quienes realmente somos. Nos impulsa a actuar desde el ego, desde la necesidad de defendernos o atacar. Pero si logras callarte, si decides que es mejor guardar silencio y no alimentar ese fuego interno, algo curioso sucede. El enojo empieza a disiparse. Con el tiempo, te das cuenta de que esa reacción impulsiva que tanto querías expresar realmente no era necesaria. Ahora bien, no se trata de reprimir lo que sientes. El estoicismo no te dice que ignores tus emociones, sino que aprendas a manejarlas. Y el silencio es una herramienta poderosa para ello. Tomarse un momento para respirar, para calmarse, y luego, si es necesario, hablar desde un lugar de tranquilidad, es una habilidad que no todos tienen, pero que, cuando la desarrollas, puede cambiar por completo tus relaciones y tu paz interior. Entonces, la próxima vez que sientas que el enojo te invade, recuerda las palabras de Epicteto. No es lo que te pasa, es cómo decides verlo. Y en ese momento, decidir quedarte en silencio te permitirá ver las cosas con más claridad, con más sabiduría. Porque una vez que las palabras salen de nuestra boca, ya no podemos recuperarlas. Pero si eliges callar en el momento adecuado, te darás cuenta de que muchas veces lo que querías decir no era tan importante después de todo. Segunda lección: no hables para complacer a los demás. Esta lección es un poco más sutil, pero igual de importante. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de hablar simplemente para no quedar mal con los demás? Para llenar el silencio incómodo en una conversación, o peor aún, para encajar en un grupo o ser aceptado. Esto, desde la perspectiva del estoicismo, es una trampa del ego. Cuando hablamos solo para complacer a otros, nos alejamos de nuestra propia autenticidad, de nuestros principios, y nos volvemos dependientes de la aprobación externa. Séneca, el gran filósofo estoico, decía: es más sabio no decir nada que hablar solo para impresionar.
En esta frase se encapsula toda la enseñanza estoica sobre este punto. Hablar para agradar a los demás nos coloca en una posición de debilidad, porque nuestras palabras pierden su verdadero significado y empiezan a depender de lo que otros quieren escuchar en lugar de lo que realmente sentimos o pensamos. Esto no solo nos genera incomodidad, sino que también afecta nuestra autoestima, porque empezamos a medir nuestro valor según las reacciones de los demás. A veces sentimos que si no decimos algo en una reunión o en una conversación, los demás nos van a juzgar, pensarán que no tenemos opinión o que no somos interesantes. Pero la realidad es que el valor de nuestras palabras no se mide por la cantidad de veces que las usamos, sino por la autenticidad que hay detrás de ellas. Si hablas solo para caer bien, ¿qué tipo de impacto crees que tienen esas palabras? Seguramente, no mucho. Pero si eliges callar cuando lo que tienes que decir no agrega valor, tu silencio puede hablar más de ti que cualquier comentario superficial. Lo curioso es que cuando dejas de preocuparte por complacer a los demás con tus palabras, las personas a tu alrededor empiezan a respetarte más. Ya no eres esa persona que siempre está buscando la aprobación, sino alguien que habla desde su convicción. El estoicismo nos enseña a ser fieles a nosotros mismos, a actuar según nuestra naturaleza, no según lo que otros esperan de nosotros. Y esto aplica directamente a nuestras palabras. Entonces, ¿qué podemos hacer? La próxima vez que sientas esa presión de hablar solo para llenar un espacio o para que alguien más se sienta bien contigo, pregúntate, ¿es realmente necesario? ¿Estoy diciendo esto porque lo creo o solo porque quiero que me acepten? En muchos casos te darás cuenta de que callar es una mejor opción. Al final, las personas te respetarán más por ser auténtico que por ser alguien que siempre trata de agradar. Esta lección estoica te ayuda a mantener tu integridad, a no perderte en la necesidad constante de validación, porque, en última instancia, lo único que realmente controlamos es lo que pensamos y decimos, no cómo los demás reaccionan a ello. Si tus palabras no son sinceras, entonces es mejor guardarlas. Como dice Séneca, el silencio a veces es más sabio que las palabras que no tienen fundamento. Tercera lección. No hables cuando no tienes el conocimiento suficiente. Esta es una lección estoica que toca un punto clave, la humildad. A veces, nos sentimos presionados a opinar sobre temas que no dominamos, simplemente porque no queremos parecer ignorantes o porque creemos que tenemos que dar nuestra opinión sobre todo. Pero, como enseña el estoicismo, es mucho más sabio callarse que hablar sobre algo de lo que no estamos realmente informados. Sócrates, aunque no fue un estoico, es famoso por su frase, «Solo sé que no sé nada». Esta simple pero profunda afirmación nos recuerda que es más valioso reconocer lo que no sabemos que pretender saberlo todo. En la vida, habrá muchos momentos en los que te enfrentes a temas complejos, discusiones técnicas o situaciones en las que otros parecen tener más experiencia. ¿Es necesario que opines si no tienes la información suficiente? La respuesta estoica es clara, no. El problema de hablar sin el conocimiento adecuado es que corremos el riesgo de cometer errores, de desinformar o, lo que es peor, de quedar como personas arrogantes. Y la arrogancia es contraria a los principios estoicos que valoran la humildad, la sabiduría y la autoconciencia. Si no tienes suficiente información sobre un tema, no hay nada malo en admitirlo. De hecho, es una señal de fortaleza. No tienes que demostrar nada a nadie. Aquí es donde entra el poder del silencio. Cuando decides callar en vez de hablar sin fundamentos, demuestras que valoras la precisión sobre la impulsividad y que tu palabra tiene peso. Es preferible ser percibido como alguien que habla solo cuando tiene algo relevante que decir, que ser visto como alguien que opina sobre todo, pero sin sustancia. Los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos controlar, y una de las cosas que controlamos es nuestra capacidad de decidir cuándo hablar y cuándo no. No hay necesidad de llenar los vacíos de conocimiento con palabras vacías. Una cosa interesante es que, cuando decides callar en estos momentos, también abres la puerta a algo muy valioso, el aprendizaje.
Cuando no hablas, escuchas, y al escuchar, absorbes el conocimiento de otros que pueden tener más experiencia o información sobre el tema. De hecho, uno de los pilares del estoicismo es la búsqueda constante de sabiduría, y una de las formas más eficaces de obtenerla es a través de la escucha activa. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una conversación sobre un tema que no dominas, considera el silencio como una opción poderosa. No tienes que opinar sobre todo. A veces, la mayor sabiduría está en reconocer lo que no sabes y en estar dispuesto a aprender. Como decía Sócrates, saber que no sabes es el primer paso para realmente comenzar a aprender. ¿Qué piensas de esta lección? ¿Te ha pasado que sentiste la necesidad de opinar sobre algo, pero después te diste cuenta de que quizá era mejor haber guardado silencio? Cuarta lección. No hables para criticar a los demás. Esta lección estoica nos invita a reflexionar sobre uno de los hábitos más comunes y dañinos, la crítica innecesaria. Criticar a otros, ya sea por sus acciones, su forma de ser o simplemente por sus errores, parece algo que hacemos casi de manera automática. Pero, ¿qué ganamos realmente con eso? Desde la perspectiva estoica, criticar a los demás es una pérdida de energía y muchas veces una forma de proyectar nuestras propias inseguridades. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, lo resumió de manera brillante. Cada vez que te sientas tentado a culpar a alguien, pregúntate si no tienes también tus propios defectos. Esta frase nos recuerda que, en lugar de centrarnos en lo que otros hacen mal, deberíamos mirar hacia adentro, observar nuestras propias fallas y trabajar en corregirlas. Los estoicos eran grandes defensores de la autorreflexión porque sabían que solo controlamos lo que está dentro de nosotros, no lo que hacen los demás. Cuando criticas a alguien te estás enfocando en algo que está fuera de tu control. ¿Por qué molestarte en señalar los defectos o los errores de los demás cuando en realidad esos aspectos no te corresponden a ti corregir? El estoicismo nos enseña a dejar ir la necesidad de juzgar a otros y a centrarnos en mejorar nuestra propia virtud. Criticar puede dar una sensación temporal de superioridad, pero es una ilusión. En el fondo, solo estás desviando la atención de tus propios defectos. Además, criticar a otros genera tensión, tanto en ti como en tus relaciones. Cada palabra negativa que lanzas crea un ambiente de conflicto y desarmonía. En lugar de construir puentes, levantas muros. Y lo más curioso es que, muchas veces, las críticas no son constructivas ni necesarias. En su mayoría, son comentarios impulsivos que no agregan valor. Entonces, ¿por qué no practicar el silencio en estos casos? Guardar silencio en lugar de criticar no solo te ahorra conflictos, sino que también te da la oportunidad de observar la situación desde un punto de vista más neutral y empático. El silencio también te permite evitar malentendidos. Muchas veces, nuestras críticas son malinterpretadas o exageradas, lo que crea problemas aún mayores. Cuando eliges no criticar, eliges la paz sobre el conflicto. Eso no significa que nunca puedas dar una opinión, pero los estoicos nos invitan a hacerlo solo cuando nuestras palabras puedan mejorar la situación. Como dijo Séneca, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, entonces es mejor no decir nada. Así que la próxima vez que sientas la tentación de criticar a alguien, detente por un momento y pregúntate, ¿es realmente necesario? ¿Va a mejorar algo o solo voy a añadir más negatividad? Si la respuesta es no, entonces elige el silencio. No solo estarás practicando una de las virtudes estoicas más importantes, la moderación, sino que también estarás cultivando relaciones más saludables y equilibradas. ¿Qué te parece esta lección? ¿Has notado que criticar a otros no solo no ayuda, sino que muchas veces genera más problemas? Quinta lección. No hables para jactarte de tus logros. Esta es una de esas lecciones que, aunque parezca simple, puede ser difícil de aplicar en la vida diaria. A todos nos gusta que se reconozcan nuestros logros. Es natural querer compartir nuestras victorias y momentos de orgullo. Pero desde una perspectiva estoica, jactarse de lo que hemos logrado no solo es innecesario, sino que puede ser contraproducente para nuestro propio desarrollo personal. Epicteto nos dice,
Si quieres mejorar, sé satisfecho de parecer ignorante o estúpido en cuestiones externas. Esta frase suena dura, pero lo que realmente nos está diciendo es que nuestro enfoque no debe estar en lo que los demás piensen de nosotros o en cómo nos perciben. Los logros personales, aunque importantes, no son el centro de nuestra existencia. El ego, esa parte de nosotros que busca la validación constante, se alimenta de la necesidad de reconocimiento externo, y cuando hablamos para jactarnos, estamos alimentando ese ego. Pero, ¿por qué es importante callarse en estos momentos? Cuando hablas solo para presumir, estás colocando tu valor personal en manos de otros. Es decir, tu felicidad y satisfacción empiezan a depender de la aprobación que recibas por tus logros. Y esto es peligroso, porque lo que los demás piensen de ti no está bajo tu control. Algo que los estoicos siempre subrayan. Si basas tu autoestima en los elogios de los demás, te estás construyendo sobre un terreno muy inestable. Además, la jactancia puede generar una percepción negativa en los demás. Nadie disfruta estar cerca de alguien que constantemente está hablando de lo que ha hecho o logrado. Es como si esas personas quisieran demostrar que son mejores, lo cual crea distancias en lugar de acercamientos. La verdadera virtud estoica radica en la humildad, en hacer las cosas por el bien de hacerlas, no por el reconocimiento que puedas recibir. Cuando logras algo, puedes disfrutarlo en silencio, sin la necesidad de anunciarlo al mundo. Al final, el logro es tuyo, no de los demás. Otro punto importante es que cuando te callas sobre tus logros, te das espacio para seguir aprendiendo y creciendo. Si constantemente hablas de lo que ya has conseguido, te quedas anclado en el pasado. El silencio, en cambio, te permite centrarte en el presente y seguir buscando maneras de mejorar. Jactarse, de alguna manera, es detenerse, es decir, mira lo que he hecho, ya he llegado. Pero el camino estoico no tiene un final. Siempre hay algo más que aprender, siempre hay una nueva manera de avanzar hacia la virtud. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de hablar sobre tus logros, pregúntate, ¿realmente es necesario que los demás lo sepan? ¿Estoy buscando validación externa o estoy contento con el conocimiento interno de lo que he logrado? Si la respuesta es que lo estás haciendo por aprobación, quizás sea mejor guardar silencio y dejar que tus acciones hablen por sí mismas. Esta lección nos enseña que el verdadero valor no está en lo que decimos sobre lo que hemos hecho, sino en la paz interna que obtenemos al saber que hemos hecho lo correcto, sin importar si los demás lo saben o no. ¿Qué te parece esta lección? ¿Has notado cómo a veces compartir tus logros puede generar más ruido que satisfacción interna? Sexta lección. No hables para quejarte de lo que no puedes cambiar. Esta es una lección profundamente estoica y una que todos, en algún momento, necesitamos recordar. Quejarnos es algo que hacemos de forma automática, como una liberación rápida de frustración. Pero, ¿cuántas veces una queja realmente ha cambiado la situación? La respuesta es casi nunca. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva clave. Si no puedes cambiarlo, no tiene sentido quejarte de ello. Epicteto nos dice, no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan tal como suceden, y tu vida irá bien. Esta frase encapsula uno de los principios más importantes del estoicismo, la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. La queja surge cuando estamos en desacuerdo con la realidad, cuando no aceptamos lo que nos está ocurriendo y nos resistimos a ello. Pero resistirse a lo inevitable solo nos trae sufrimiento. Y los estoicos entendieron que la paz mental se encuentra en la aceptación. Quejarse, además de ser inútil, drena nuestra energía. Nos enfocamos tanto en lo que está mal, en lo que no nos gusta, que perdemos de vista lo que sí podemos controlar, nuestra actitud. Cada vez que te quejas de algo, estás reafirmando tu impotencia sobre esa situación, y eso solo aumenta la frustración. Por eso, el silencio en este contexto es una forma de sabiduría. No porque ignores lo que te molesta, sino porque reconoces que no tiene sentido gastar energía en algo que no puedes cambiar. Cuando te quejas en voz alta,
también afecta a quienes te rodean. Las quejas tienen un efecto contagioso, crean un ambiente negativo y pesimista, y al final del día no resuelven nada. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que realmente podemos hacer, en tomar acción cuando tenemos el poder para cambiar algo, y en aceptar serenamente lo que no está bajo nuestro control. Callarse en lugar de quejarse no significa que aceptes pasivamente cualquier situación, sino que eliges poner tu energía donde puede marcar una diferencia, en tu propia respuesta. Además, cuando eliges no quejarte, te abres a la posibilidad de encontrar soluciones. La mente se despeja y en lugar de estar atrapado en el ciclo de negatividad que generan las quejas, puedes ver las cosas con mayor claridad. El silencio en estos momentos te permite reflexionar y quizás encuentres una forma de mejorar la situación o al menos de adaptarte a ella sin frustración. Como decía Marco Aurelio, el arte de vivir se parece más al arte de la lucha que al de la danza, en cuanto a que está más en guardarse de los golpes que recibe que en evitarlos. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una situación frustrante que no puedes cambiar, en lugar de quejarte, intenta guardar silencio y observar cómo te sientes. Al principio puede ser difícil, porque estamos acostumbrados a expresar nuestra incomodidad, pero con el tiempo notarás que el silencio trae paz, aceptación y sobre todo, fortaleza. Es una manera de recordar que, aunque no controlas lo que sucede, siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar. ¿Qué te parece esta lección? ¿Has notado cómo la queja no solo no cambia las cosas, sino que además te deja con una sensación de impotencia? Séptima lección. No hables para defenderte de críticas injustas. Esta lección es especialmente importante, porque toca algo que nos afecta a todos en algún momento: las críticas injustas. Es natural querer defendernos cuando sentimos que alguien ha sido injusto con nosotros, que no nos han entendido o que nos están atacando sin razón. Pero el estoicismo nos enseña que, en la mayoría de los casos, la mejor respuesta ante una crítica injusta es el silencio. Epicteto nos recuerda algo clave. Si alguien te habla mal de ti, no te defiendas de sus palabras, sino responde: obviamente no me conoce bien, de lo contrario diría algo peor. Esta frase, aunque puede sonar humorística, encierra una verdad profunda. Cuando te defiendes ante una crítica injusta, lo que realmente estás haciendo es darle más poder a esa crítica y, por lo tanto, a quien la hizo. Al intentar justificarte, de alguna manera estás admitiendo que la crítica tiene peso sobre ti, que necesitas probar lo contrario. Pero desde una perspectiva estoica, ¿por qué deberías preocuparte por lo que otros piensan de ti si tú ya sabes quién eres? La realidad es que no podemos controlar lo que los demás piensen o digan de nosotros. Intentar defendernos de cada crítica injusta solo nos lleva a una espiral de frustración y agotamiento. Además, muchas veces esas críticas no están basadas en una evaluación real de quiénes somos, sino que reflejan más sobre la persona que las hace. Al guardar silencio en lugar de defenderte, estás mostrando una enorme fortaleza interna. Estás diciendo, sin palabras, que esa crítica no te afecta, que no necesitas la validación externa para saber tu valor. Otro aspecto importante es que al quedarte en silencio, evitas caer en la trampa de la confrontación. Cuando nos defendemos, a menudo se genera una discusión que puede escalar rápidamente y crear más tensiones innecesarias. En cambio, el silencio desarma a la otra persona. Sin una respuesta, no hay combustible para que el conflicto siga. Esto es algo que los estoicos sabían bien. El control sobre nuestras reacciones es lo que nos da paz. Y una de las formas más poderosas de mostrar control es eligiendo cuándo hablar y cuándo no. Además, cuando decides no defenderte de una crítica injusta, también te das la oportunidad de reflexionar internamente. Puede que en ese silencio descubras que la crítica, aunque injusta, tiene algún pequeño punto de verdad que podrías utilizar para mejorar. O quizás confirmes que realmente no tiene fundamento, lo cual fortalece tu confianza en ti mismo. De cualquier manera, el silencio te permite mantener tu compostura
y no caer en la impulsividad de defenderte de manera innecesaria. Séneca lo decía claramente. Es una señal de una mente débil preocuparse por lo que otros piensan de ti. El verdadero poder radica en saber quién eres, en mantener tu integridad y en no dejarte arrastrar por las opiniones externas. Si alguien te critica de manera injusta, no es tu deber corregir esa percepción. La verdad siempre sale a la luz por sí sola, y tu carácter será evidente para quienes realmente te conozcan. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una crítica injusta, respira, mantén la calma y elige el silencio. Al no reaccionar estarás protegiendo tu paz mental y demostrando que no necesitas justificarte ante los demás. El tiempo y tus acciones hablarán por ti mucho más que cualquier defensa que puedas dar en ese momento. Octava lección. No hables cuando no tienes nada valioso que agregar. Esta lección estoica es sencilla, pero increíblemente poderosa. Si no tienes algo valioso que decir, es mejor no decir nada. Vivimos en una era en la que todos sienten la necesidad de tener una opinión sobre todo. Redes sociales, conversaciones cotidianas, reuniones familiares. Parece que siempre se espera que tengamos algo que aportar, pero la verdad es que no siempre es necesario. Marco Aurelio nos enseñaba: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo mismo se puede decir sobre nuestras palabras. Si nuestras palabras no añaden valor a una conversación, ¿por qué decirlas? Los estoicos creían que las palabras deben ser utilizadas con sabiduría, como si fueran recursos limitados. Cada vez que hablamos, deberíamos preguntarnos: ¿esto realmente está aportando algo útil o simplemente estoy hablando por hablar? Muchas veces, el silencio puede ser más poderoso que cualquier comentario vacío. De hecho, cuando decides callar en lugar de decir algo innecesario, los demás suelen percibirte como alguien más reflexivo, alguien que no habla por hablar, sino que piensa antes de abrir la boca. Esto no solo te da más respeto en tus interacciones, sino que también te permite mantener tu energía enfocada en lo que realmente importa. El problema de hablar cuando no tienes nada valioso que decir es que tus palabras pueden perder peso con el tiempo. Si constantemente estás comentando sobre todo, incluso cuando no tienes algo relevante que agregar, las personas pueden dejar de prestarte atención o no tomar en serio lo que dices. Pero si hablas solo cuando tienes algo significativo que aportar, tus palabras tendrán mucho más impacto. Es un poco como el famoso dicho: es mejor permanecer en silencio y parecer tonto que hablar y despejar toda duda. Aunque pueda sonar duro, hay una verdad detrás de esto. El silencio, cuando es elegido de manera consciente, puede ser una señal de sabiduría. Otra ventaja de practicar esta lección es que te permite escuchar más. A veces, estamos tan preocupados por lo que vamos a decir a continuación que no prestamos suficiente atención a lo que los demás están diciendo. Pero al callar, te abres a aprender de los otros, a captar detalles que antes podrías haber pasado por alto. Como los estoicos enfatizan, el aprendizaje es un proceso constante, y una de las mejores maneras de aprender es escuchando más de lo que hablas. Finalmente, cuando hablas solo cuando tienes algo valioso que agregar, tus relaciones se fortalecen. Las personas a tu alrededor notarán que tus palabras siempre tienen un propósito y valorarán tus opiniones de manera diferente. Esto crea un ambiente de respeto mutuo, donde cada palabra tiene su peso y no se desperdicia en trivialidades. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación y sientas la necesidad de decir algo solo para llenar el silencio, pregúntate: ¿esto realmente está aportando algo? Si no lo está, entonces quizás el silencio sea la mejor opción. No todas las conversaciones requieren de nuestras palabras, y a veces el mayor valor que puedes aportar es tu presencia tranquila y reflexiva. Novena lección. No hables cuando estás intentando impresionar a alguien. Esta es una lección estoica que toca una de las trampas más comunes en la vida diaria: el deseo de impresionar a los demás. Ya sea en el trabajo, en un grupo de amigos o en una reunión social, todos hemos sentido esa presión de querer destacar, de decir algo que haga que los demás nos vean de una forma especial.
Pero el estoicismo nos recuerda que este deseo de impresionar a los demás, en realidad, es una señal de que estamos poniendo nuestra valía en manos de otros, en lugar de centrarnos en lo que realmente importa, nuestro propio carácter. Epicteto decía, no busques ser admirado por los demás, sino ser admirable para ti mismo. Esto significa que, en lugar de preocuparte por lo que los demás piensen de ti, o por tratar de ganar su aprobación, deberías centrarte en ser una persona que, a tus propios ojos, es digna de admiración. Cuando hablas con el único objetivo de impresionar a los demás, pierdes tu autenticidad, y en lugar de ser tú mismo, te conviertes en una versión que crees que será aceptada por los demás. Hablar para impresionar suele ser una forma de alimentar el ego. Nos impulsa a decir cosas que no necesariamente sentimos o creemos, solo para obtener una reacción favorable. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a alejarnos del ego, a buscar la virtud en nuestras acciones y palabras, no la admiración externa. Al intentar impresionar a los demás, corremos el riesgo de decir cosas que no son genuinas o que simplemente no aportan valor a la conversación. Lo irónico es que, al intentar impresionar, muchas veces logramos el efecto contrario. Las personas perciben nuestra necesidad de aprobación y esto puede hacer que nos vean como inseguros o falsos. Elegir callar en estos momentos es una señal de confianza en ti mismo. No necesitas que los demás te validen para saber que tienes valor. Si tu valor depende de que alguien más lo reconozca, entonces estás entregando tu poder personal. Los estoicos creían en la autosuficiencia emocional, en ser completos en nosotros mismos, sin la necesidad constante de validación externa. Callarte cuando sientas el impulso de impresionar es una manera de practicar este principio y de mantener tu autenticidad intacta. Además, cuando decides no hablar para impresionar, te abres a conversaciones más genuinas y significativas. Las personas se sienten más atraídas por la autenticidad que por los intentos de destacar. No necesitas ser la persona más elocuente o interesante en una habitación para ganarte el respeto de los demás. De hecho, muchas veces, el respeto viene precisamente de aquellos que saben cuándo hablar y cuándo callar, que no buscan la aprobación de todos, sino que están cómodos con quienes son. Otra ventaja de callarte en estos momentos es que reduces el riesgo de decir algo que podrías lamentar más tarde. En nuestra prisa por impresionar, a menudo decimos cosas que no reflejan nuestros verdaderos valores o creencias, o incluso exageramos nuestras experiencias. Con el tiempo, estas pequeñas mentiras o exageraciones pueden acumularse y crear una imagen de nosotros que no es real. Pero cuando eliges el silencio en lugar de tratar de impresionar, te mantienes fiel a ti mismo y evitas caer en estas trampas. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la necesidad de hablar solo para impresionar a los demás, detente un momento y pregúntate, ¿es realmente necesario? ¿Estoy hablando desde un lugar de autenticidad o desde la necesidad de ser validado? Si la respuesta es lo segundo, tal vez el silencio sea tu mejor aliado en ese momento.